Secuestraron, la metieron en un prostíbulo y muchos hombres intentaban abusar de ella, pero había un ángel del Señor, los ángeles del Señor que no permitían que la abusara. Lo mira y lo reconoce como el Mesías y el Señor le asegura el paraíso. Entonces, San Esteban murió lapidado y se cuenta... El fuego que apaga al fuego que nunca apaga, y es haciéndonos entender de que prefería morir quemado que pues. En este episodio hablaremos de la vida de los santos. Es importante recordar que esta solemnidad nos permite entender que todos estamos llamados a vivir la voluntad del Señor. Y es que estos hombres y mujeres nos dejan un legado grande en la historia y que son esa iglesia triunfante que hoy goza de esa visión beatífica en el cielo. Que sea un buen momento este día para encomendarnos a estos grandes santos, para que sean ellos intercediendo por nosotros y que su vida sea un ejemplo para que podamos reafirmar ese llamado que el Señor nos ha hecho desde la eternidad. Bienvenidos a Gracia Plena. Hoy hablaremos de santidad. Gracia plena, amor sincero, amor de eternidad. Gracia plena, Dios contigo está. Gracia plena. Sean todos bienvenidos a hablar de la vida de los santos. En este episodio vamos a dedicarle un caminar durante toda la historia de la iglesia y vemos cómo en cada siglo, en cada etapa, Dios ha suscitado hombres y mujeres santas. Para eso nos vamos a remitir al inicio de la cristiandad, la iglesia naciente, y es en el momento de la crucifixión. Sí, exacto. Y es que en ese momento tan importante para nuestra humanidad, porque entendemos que allí surge la salvación para cada uno de nosotros, también surge un primer santo y un primer testigo de esta santidad, y es San Dimas. San Dimas, en el momento más crucial de su vida, el Señor tuvo esa misericordia con él, y es que siendo San Dimas, que estaba en ese momento de la crucifixión del Señor, al lado de él, lo mira y lo reconoce como el Mesías, y el Señor le asegura el paraíso. Entonces entendemos que San Dimas es el primer santo, que aunque la iglesia no lo ha canonizado formalmente, lo consideramos como el primer santo, dado que Lucas en el capítulo 23 nos lo muestra claramente. San Dimas, en el último momento de su vida, se roba el cielo. Después de grandes acontecimientos de nuestro Señor Jesucristo, sabemos que pasó una etapa muy importante en la vida de los discípulos, y es el Pentecostés, ¿sí? Entonces ha habido grandes eventos durante nuestra historia de cristiandad. Y uno de esos, digamos, más que eventos, sucesos que marcarían la historia de la cristiandad, serían las primeras persecuciones de los cristianos, y entre ellos encontramos al primer mártir, al quien la iglesia lo llama el protomártir, que es el primer testigo en derramar la vida por nuestro Señor Jesucristo. Hablamos de San Esteban. San Esteban se cuenta en los Hechos de los Apóstoles cómo iba a derramar su sangre por nuestro Señor Jesucristo, por ser testigo de la verdad. San Esteban, quien predicaba fuertemente contra los gobernantes de la época, arremetiendo contra ellos al decirles que eran unos tercos de corazón porque no habían aceptado al Mesías, y que no solamente no aceptarlo, sino que teniéndolo lo habían decidido matar. Entonces, el Sanedrín no gustó de nada la predicación de San Esteban, lo mandan a secuestrar, lo llevan a las afueras de Jerusalén y ordenan a que lo apedreasen. San Esteban murió lapidado, y se cuenta que Saulo, que posteriormente iba a ser San Pablo, estaría presente en el momento de su martirio. La iglesia lo llama el protomártir porque es él el primero en derramar la sangre por nuestro Señor Jesucristo. Dialoguemos también de los años 70 después de nuestro Señor Jesucristo. Hemos pasado primero por San Dimas en el inicio de la cristiandad. Hablamos casi del año, a los 33 años que muere nuestro Señor Jesucristo. Se dice que San Esteban murió más o menos en el año 36 o 37. ¿Ya? ¿Ahora estamos en qué tiempo? En la época de los 70, después de Cristo. Ajá, después de Cristo. Encontramos a la vida de San Policarpo, que fue una gran semilla que nos ha dejado la Iglesia Católica, y es que ese santo se encargó de
reafirmarnos en la sagrada tradición, de promoverla, de hacernos conocer de San Juan Apóstol. San Policarpo fue un hombre, un obispo, ¿sí? Que se encargó de defender nuestra Iglesia Católica. En ese tiempo había una división por tantas herejías, entonces se encargó. Las primeras herejías que estaban surgiendo, entonces se encargó como de corregir lo que no estaba bien, ¿cierto? Es gracias de Eusebio de Cesarea, que conocemos gran parte del martirio de Policarpo. Que además quedó estipulado también en las actas del martirologio de Policarpo, de San Policarpo. Y una en esas actas que decía una frase que me marcó mucho y era: prefiero el fuego que apaga al fuego que nunca apaga. Y es haciéndonos entender de que prefería morir quemado, que fue su martirio, porque esas llamas apagarían en este mundo a ese fuego que sería eterno ya en un infierno. Sí, porque a él, tanto a él como a los primeros cristianos, les pedían mucho de que renegaran de su fe para poder perdonarles la vida. Sí, y de hecho algo que también marcó, y es que él dijo: ¿cómo voy a renegar de mi Señor, de mi Rey, que me ha servido durante 56 años? Más de 56 años, sí, y nunca me ha fallado. Entonces, nunca me ha hecho nada malo. Nunca me ha hecho malo. Exacto, sí. Llegamos al año 291 después de Cristo. Persecuciones sangrientas contra los primeros cristianos. Ya después del 300 iba a llegar un suceso que iba, digamos, a disminuir estas persecuciones en gran cantidad, pero en el 291 surgiría el nacimiento de una santa, Santa Inés. La vida de Santa Inés es bastante interesante, y es que resulta de que Santa Inés, apenas siendo una niña, decidió consagrarle su virginidad, su castidad al Señor. Era muy común en aquella época que las mujeres guardasen ese pudor en una virtud muy trabajada. Pues resulta de que esta niña era muy hermosa y muchos chicos jóvenes de la época pretendían que ella fuera su novia, pero ella los despreciaba a todos totalmente. Tanto llegó a despreciar que hasta el hijo de uno de los gobernadores locales de la época no resistió que lo rechazara y decidió denunciarla pues con su papá, que tenía un poder en el entonces. Este la manda a apresar. Bueno, porque la amenazaban diciéndole: si no me aceptas, yo voy a denunciar que tú eres cristiana. Entonces ella decía: no me importa que me denuncien, porque yo ya igualmente estoy comprometida con el mejor amado del mundo. Y llegó el punto en el que la secuestraron, la metieron en un prostíbulo y muchos hombres intentaban abusar de ella, pero había los ángeles del Señor que no permitían que la abusara, conservando así su voto, recibiendo, digamos, la respuesta misma de Dios en favor de ella para conservar su virginidad. Y resulta que tanto fue la rabia del gobernador, decidieron sacarla por las calles de la ciudad desnuda, pero entonces, no bastando con eso, la intentaron torturar también, y luego fue condenada a las llamas, pero las llamas tampoco le hicieron absolutamente nada, y luego ya no encontraron nada más que hacer sino decapitarla. Dicen sus mismos verdugos en las actas que en el mismo momento en que decapitaron y cayó su cabeza, muchos cayeron de rodillas a llorar por el testimonio de esta mujer que no quiso renegar de su fe, que conservó su virginidad y sobre todo que conservó su fe intacta hasta el fin de su vida. Y es la que conocemos ahora como la encargada también de los jóvenes, ¿cierto? La santa de los jóvenes, la santa de la pureza y de los noviazgos. Entonces, qué importante es tener como esos referentes, porque sabemos a qué santos acudir, depende de nuestro estado de vida. Bueno, seguimos avanzando en este caminar de la historia de la Iglesia y la historia de la vida de los santos. No sin antes decirle a ustedes que se suscriban a nuestro canal, que dejen en la cajita de comentarios algo al respecto de lo que hemos ido hablando hasta el momento, y si ya llegaste hasta aquí, te invitamos para que sigamos conociendo juntos la vida de los santos. Así es, ahora llegamos al año 295, donde conocimos la vida de San Atanasio, que también estuvo rodeada en su época, en su tiempo, por otros grandes santos. Así es, grandes santos que son conocidos hoy en día como los grandes padres de la Iglesia Católica. Exactamente. Pues San Atanasio iba a ser también un gran ejemplo para nosotros
en la historia de la cristiandad y hoy en día, sobre todo en cuanto a temas de persecución y ser fieles en la fe. San Atanasio fue elegido obispo y en su época fue muy importante para la iglesia porque en el surgir de algunas herejías, como era en ese momento el arrianismo, pues Atanasio contrarrestaba con todas sus fuerzas su estudio teológico, su credo firme en la fe de defender la verdad de Jesucristo. Y es que Arrio, que era pues desafortunadamente el encargado, el titular, por así llamarlo, de la actual herejía, que iba a hacer demasiado daño en la historia de la iglesia. De hecho, se dice que es una de las herejías más fuertes que existió en la historia de la iglesia. Atanasio estuvo en el mismo tiempo en el que se daría el edicto de Milán, que sucedería bajo el imperio de Constantino y dándole, digamos, un fin a muchas de las persecuciones que está viviendo nuestra historia, bueno, la iglesia en su época. San Atanasio sería expulsado 5 veces al exilio. Se dice que habían más de 5.000 soldados vigilando de que no volviera a ingresar a la ciudad. Y en su sede, donde ejercía como obispo, la tenían también fuertemente custodiada, precisamente para que este hombre no volviera a predicar, porque su predicación lo que causaba era que muchas personas se convertían y abandonaban esta gran herejía del arrianismo. Pues San Atanasio nunca se alejó de la iglesia, nunca abandonó su fe, nunca abandonó su credo, sino todo lo contrario. Nos enseña que verdaderamente tenemos que estar fieles en la verdad, que tenemos que estar siempre pegados a la columna, a la iglesia que es columna y pilar de la verdad. Y él no le importó su exilio, no le importó su soledad, en medio de sus destierros, se dedicaba a la oración y fuertemente más al estudio de la teología. Sí, y es también importante recordar que en esta época de San Atanasio estaba San Juan Crisóstomo, San Ambrosio y San Jerónimo, ¿sí? San Jerónimo. Hombres que se encargaron de... San Jerónimo iba a jugar un papel crucial en la historia de la iglesia porque él sería el encargado de... la traducción. Exactamente. Ajá, lo que conocemos como la Vulgata. La Vulgata. ¿Sí? O digamos como la lengua latina. Sí. De tarea muy importante para la historia de la iglesia, porque es gracias a él que se le empieza a dar forma a lo que hoy conocemos como la Sagrada Escritura. Claro, y ¿Ya? es que San Jerónimo decía, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo mismo. Entonces vemos que, por ejemplo, en todas las épocas, estos santos no han estado solos, sino que han estado acompañados y rodeados de otros santos más. Y aquí resaltamos la importancia de la amistad. De la amistad, exactamente. De las personas que nos rodeamos, porque ellos nos ayudan a sacar esa mejor versión de nosotros y apoyarnos en nuestros ideales y en nuestro caminar en nuestra fe, que es lo más importante. San Atanasio muere a finales del 373 después de Cristo. 375 más o menos, ¿eh? Después de Cristo, sí. Llegando así a su fin último, al encuentro con el Señor. Pasado el tiempo conocemos la vida de San Agustín, un santo que se dedicó la mayor parte de su vida, ¿sí?, a vivir contrario a la voluntad del Señor, pero siempre dentro de su alma sentía ese llamado y esa inquietud de esa experiencia de Dios, ¿sí? Su madre, Santa Mónica, nos deja un gran legado de lo que fue la vida de San Agustín. San Agustín se dedicó mucho también, fue alguien muy estudiado, ¿sí?, alguien que sabía mucho, y él nos dejó grandes escritos, también grandes legados y grandes libros que nos sirven para vivir en nuestra iglesia, para vivir en nuestro caminar. Uno de ellos y el más conocido es las confesiones, que nos ayudan mucho en ese diario vivir y de ver que si San Agustín pudo ser santo, ¿por qué nosotros no vamos a poder alcanzar la santidad? Este es un claro ejemplo de que sí es posible llegar a la santidad. Exactamente, sí. Él, digamos, en San Agustín recobramos la esperanza de que nunca es tarde para iniciar un proceso de fe, que nuestro proceso de conversión empiece a temprana o tarde edad. Ya no va a depender de nosotros, sino, como lo decía él, solo de la gracia de Dios. Y es que en él también encontramos, digamos,
vivencia pura de lo que San Pablo iba a expresar en uno de sus libros, y era: donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Así es, sí. El Señor nunca se deja ganar de generosidad, y como lo decía el propio San Agustín, siempre su alma sentía esa necesidad de reconocerlo como Dios, y él decía: tarde te amé, hermosura Exacto, tan antigua, hermosura tan antigua, tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro de mí. Y finalmente muere para el año 430. Entonces ya vamos llegando casi a la mitad del primer siglo. Después de Cristo. Después de Cristo, ya vemos todos los santos que hemos hablado. Pero no paramos aquí, seguimos hablando de la historia de la Iglesia y la historia de los santos porque tenemos muchos más. Ahora llegamos a después de los 500 años después de Cristo, donde el mundo iba a conocer la gran obra, el gran santo, que sería San Benito. Así es. San Benito se dedicó toda su vida, ¿sí? Y su lema era ora y et labora. San Benito vive momentos muy cruciales durante toda su vida, y es que en el monasterio donde él se encontraba, uno de los monjes le intentó dar algo envenenado. Él pues claramente era un hombre de mucha oración, ¿sí? Y se dio cuenta de que esa copa está envenenada, a lo que él hace un signo, y es darle la bendición a la copa. Como siempre solía, sí, como siempre solía bendecir los alimentos, y en ese momento la copa se quiebra, se rompe, ¿sí? Y se da cuenta pues que ha intentado de envenenarlo. Claramente, pues él se da cuenta de que no está allí, o sea, de que no debería vivir allí en ese monasterio, y prefiere aislarse y se va a hacer a vivir su vida contemplativa en el monte. San Benito también se enfrentó de cara al demonio, ¿sí? Él realizó exorcismos, se lleva de hecho se le conoce, es muy conocido dentro de la Iglesia. Su medalla, la medalla de San Benito, es bastante conocida, y precisamente es por eso, porque realizaba exorcismos, sí. También, pues, al lema que mencionábamos anteriormente, ora et labora, que todo el tiempo estaba en su oración, pero también en la acción, ¿no? Entonces, qué importante recordar de que debemos orar claramente, ¿sí? Pero también hacer, y ese es un llamado que tenemos todos. Es un lema de los benedictinos, a esos monjes a quienes le debemos también muchísimo, porque iban a ser grandes descubridores lo que sería de ahí en adelante en los avances de la humanidad, empezando desde la edad de la tierra, ¿no? Sí, sí. También cuenta la historia de que San Benito tenía una hermana melliza, quien también fue santa. Sí, y es Santa Escolástica, ¿no? Santa Escolástica, correcto. Sí, Santa Escolástica. Hay una historia entre San Benito y Santa Escolástica, y es que, no sé si usted la ha escuchado, pero Santa Escolástica, quien también residía en otro monasterio, su hermano Benito solía ir a visitarla 1 o 2 veces al año. Y San Benito en alguna ocasión fue a visitarla, y ella, presintiendo que ya iba a llegar el final de su vida, le pidió a San Benito de que se quedara. Ya San Benito había organizado la orden y había establecido su reglamento del monasterio. Entonces le dijo que no podía quedarse porque no quería incumplir su mismo reglamento. Entonces dijo que no, que se iba. Pero ella, presintiendo que ya iba a llegar el fin de su vida, le rogó mucho a Dios en una súplica muy profunda, y de repente, de la nada, cuenta la historia que se agarró a llover durísimo. Caían rayos muy fuertes y un aguacero muy, muy tremendo. No, lo que no le quedó a otra San Benito, sino que tener que quedarse. Y cuenta que quedaron orando toda la noche. Posterior, cuando amaneció, San Benito volvió a su monasterio, y como 2 días o 3 días después tuvo una visión en la que veía a su hermana que se elevaba hacia el cielo, ¿no? Se elevaba hacia el cielo en forma de paloma. De paloma, algo. Y qué bonito eso, eran mellizos, hermanos, y aparte de eso eran mellizos, ¿sí? Y sabemos, los dos deseando esa alegría, alegría eterna, ¿no? Ese deseo de santidad lo tenían impreso ellos dos, y 2 grandes santos que nos ha dejado también la historia de la Iglesia, ¿no? Bueno, va a llegar el fin de la vida de San Benito, va a morir en el 547 promedio después de Cristo. Dejándonos grandes avances, dejándonos grandes vidas, momentos de oración, y sobre todo la regla de vida de San Benito. Pasamos ya después del primer siglo, llegamos a
182 después de Cristo, donde conoceríamos al gran santo de Asís. Y es que este gran hombre también iba a dejar un gran legado en la historia de la iglesia y sobre todo iba a marcar el antes y el después también de la historia de nuestra fe en la iglesia católica. San Francisco de Asís nos deja una gran riqueza dentro de nuestra iglesia católica, y es que, como todos los santos que hemos mencionado anteriormente y los que iremos mencionando posteriormente, tienen un papel fundamental dentro de los tiempos. Es como la misión, lo que Dios desea. Suscita para ese momento. Exacto. Porque es una necesidad que llega y como una necesidad, ¿sí?, que llega digamos, a calmar esas tempestades que surgen. Y es que San Francisco lo dejó todo, ¿sí? Abrazó su pobreza, pero una pobreza absoluta, ¿no? Recordemos quién era San Francisco antes de ese llamado de Dios, o de darle respuesta, porque el llamado siempre estuvo, pero de darle respuesta a ese llamado de Dios. Y es que San Francisco fue un caballero, ¿sí? Su familia tenía muchísimo dinero, y cuando se encuentra con Dios, hace como el Evangelio, que ha encontrado un gran tesoro y ha vendido todo lo que tiene y lo ha dado todo por Dios. Antes San Francisco repudiaba a los leprosos, y luego se vuelven los mejores amigos de San Francisco. Se vuelven la familia de San Francisco, la familia. Ajá. Y San Francisco, ¿por qué abraza la pobreza? Porque en ese momento nuestra iglesia católica está pasando por una gran crisis. Sí, una gran crisis en cuanto al dinero, ¿cierto? Al poder. Entonces San Francisco lo abraza tanto, esa necesidad es el momento de la iglesia que la permite, como ese proceso de purificación, ¿no? Dios, por medio de San Francisco, ayuda a purificar esa se volvería en un Cristo más. Es que San Francisco recibió por gracia de Dios los estigmas, ¿sí? Y hay una anécdota que va a ser crucial en la historia de la vida de San Francisco, y es que el Señor le va a pedir que reforme el templo, ¿sí? Entonces él cree que que reforme la iglesia, que está cayendo en ruinas, y él va a creer que la iglesia es San Damián, y él empieza como a reorganizarla, y resulta que lo que Dios le está pidiendo es no esa parroquia, sino la iglesia en general. Entonces vemos cómo este hombre pasó de tenerlo todo a una pobreza absoluta, pero no solo él, también estuvo rodeado de personas muy especiales, ¿no? Sí, y de grandes santos. Uno de ellos que se pueden resaltar es la vida de Santa Clara de Asís, una santa que a mí me apasiona mucho, y su vida siempre me ha hecho eco en mi alma, que también tuvo muy buena posición económica, pero decide dejarlo todo por Dios, a ejemplo de San Francisco. Y también conocemos a la vida de San Antonio. San Antonio de Padua, que también tuvo cercanía con San Francisco. San Francisco de Asís fue su padre espiritual, dado que él se adjunta a esa orden, ¿sí? Entonces toma esa misma vivencia en la fe. Ya en los últimos años de su vida, pues está muy enfermo, pierde su vista, ¿sí?, de tanto llorar, porque el amor no era amado, que ese era también uno de sus grandes lemas, y ya pasa, digamos, que Santa Clara de Asís a darle ese cuidado, ¿cierto?, y ayudarlo en su proceso ya de muerte. Continuando este recorrido por la época, ya estamos en el tiempo de 1274, ¿sí?, donde también el Señor nos permite encontrar la vida de un gran santo. Sí, estamos hablando de Santo Tomás de Aquino. Para este tiempo, Santo Tomás de Aquino llegaría al mundo, y el mundo gozaría de los grandes dones, talentos y carismas que tenía este hombre, que Dios mismo había soñado. Y resulta de que Santo Tomás es conocido en la historia de la iglesia como teólogo, filósofo, escritor, y además conocido como el más santo entre los sabios y el más sabio entre los santos. Pues la vida de Santo Tomás no solamente estuvo rodeada de grandes títulos y todo eso, sino que también tuvo que sufrir algunas persecuciones que, como todos los santos, tienen que afrontar. Y nosotros, si queremos también la santidad, tenemos que afrontar. Pues resulta que Santo Tomás, antes de descubrir su vocación, que él estaba en su búsqueda constante y ya le llamaban mucho la atención los temas espirituales, y es que en la universidad conoció a los dominicos, que era donde él quería pasar el resto de su vida. Pero cuenta la historia de que sus papás no querían que Tomás viviera una vida de fe. No eran los mejores ejemplos para él, y como tenían tanto dinero, tenían un castillo por allá, y cuando Santo Tomás
recibía el no por respuesta de su familia, pues decidió escaparse. Pero resulta de que, con tan mala suerte, que en el camino Santo Tomás lo encontraron sus hermanos y lo trajeron de regreso. Lo metieron en el castillo y allí duró secuestrado casi 2 años, podríamos decir de un secuestro, porque no lo dejaban salir para nada. Esos mismos hermanos, al ver que Santo Tomás no desistía de su vocación, decidieron ingresarle unas prostitutas al interior del castillo. Pero Santo Tomás no, pues evidentemente, cuidando su virtud, creciendo en santidad, con un carbón encendido, con un tizón encendido, las echó pues del interior del castillo. Vemos entonces cómo Santo Tomás se ha convertido en ese ejemplo de vida para nosotros y también para la historia de la Iglesia. Y es que en los seminarios del mundo entero lo toman como el pilar del estudio de la teología. Muchos filósofos también toman a Santo Tomás como pilar para poder estudiarlo, ¿ya? Autor de la Suma Teológica y doctor de la Iglesia. Al final de su vida, casi al final de su vida, el Señor se le va a aparecer a Santo Tomás y le va a decir en una visión: Tomás, has escrito bien de mí, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Recuerdas eso? Sí, sí. Bueno, pues resulta de que el Señor le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Y Santo Tomás simplemente responde: Señor, nada que no seas tú. ¿Ya? Entonces, ¿qué ejemplo de Santo Tomás? Que no queramos nada que no sea el Señor. Llegamos a 1347 y la historia de la humanidad daría un nuevo fruto que haría nuevamente esperanza a la historia de la Iglesia, a la época de una nueva crisis en la historia de nuestra Iglesia Católica. Y es que estamos hablando de Santa Catalina de Siena. Y es que Santa Catalina de Siena, durante toda su vida, vive procesos muy bonitos con Dios. También es importante como enfatizar de que a la edad de sus 7 añitos, Santa Catalina de Siena siente ese llamado a entregar la virginidad a Dios, ¿sí? Y hace esa entrega, ¿sí? Hacia Dios. A los 12 años siente una tentación, ¿sí? de la vanidad y todo. Ajá. Entonces, pues como era una mujer de oración, o más bien una niña de oración, ¿sí? Se daba cuenta de que le estaban haciendo ataques de vanidad y ella llora y se arrepiente pues, de eso, ¿cierto? Porque quería vestirse bien, arreglarse bien. Ella se arrepiente de esto. También tuvo dificultades. Su madre nunca la apoyó, ella quería irse religiosa, su madre nunca la apoyó. Sin embargo, su padre la apoyaba. Ajá. También se iba con ella a darle de comer a los pobres, ¿sí? La apoyaba y la acompañaba a rezar, a la iglesia. Entonces, vemos que a pesar de que no tenía como ese acompañamiento, nunca perdió la fe. Y el Señor también la respaldó con su padre, ¿no? Que siempre la ayudó, digamos que le colaboró de cierta forma en vivir su fe. Dice que la virtud de Santa Catalina de Siena era tan grande que el solo hecho de que pasara ella, caían personas de rodillas a confesarse, y algunos sacerdotes tuvieron que ser designados para que andaran detrás de Santa Catalina, porque eran demasiadas las personas que caían a gritar sus pecados. Sí. Y es que llegan como momentos cruciales donde uno de los papas, ¿sí? decide irse. Exacto. Y ella decide irse de Roma. A Francia. ¿Sí? Y es así, es uno de los papas decide irse de Roma hacia Francia, ¿sí? Y ella, digamos que hace una intervención para que él nuevamente regrese a la sede de San Pedro, ¿sí? Que vuelva nuevamente, pues regrese allí. Y eso es algo fundamental en nuestra Iglesia Católica, porque no se generó como esa división, esa ruptura, sino que al contrario, se hizo nuevamente esa unión. Ella fue la encargada. Y ella fue la encargada de esto, ¿no? Ella fue la encargada. De esa unión. Resulta que Santa Catalina de Siena tuvo ataques también del demonio, ¿no? Entonces el demonio la exaltaba altísimo porque sus virtudes eran tremendas, la exaltaba muchísimo. Y le decían: tú eres muy santa, tú eres la más pura, tú eres la más grande ante Dios, que no sé qué. Ella decía: Señor, no me engaño, porque al más mínimo pecado me puedo condenar. Y cuando el demonio le decía: no, es que tú eres la peor, tú eres una... y la trataba de remar con palabras suaves. Mira tus pecados. Sí, tú eres la más pecadora, tú no tienes Dios no tiene misericordia de ti. Señor, ten misericordia de mí, porque solo en ti confío y está la salvación. O sea, a pesar de sus grandes dones que Dios le había permitido,
tenía su mirada y su conciencia clara de que debía cuidar y que en el medio está la virtud, porque si es muy allá me condeno, si es muy acá ya estoy en la exageración. Sí, y es una lucha que tenemos todos, ¿no? Que a veces recordamos mucho el pasado, ¿sí? Como que nos vienen a mostrar mucho el pasado, mire lo que usted hizo, mire sus pecados, pero también hay veces como que vea usted, mire la famosa frase ajá. No hay santo sin pecado, sin pasado, ajá, ni pecador sin futuro. También es importante nombrar que en el tiempo de Santa Catalina de Siena era contemporánea con Santa Rita de Casia, una gran santa. Su vida también dejaría mucho legado en nuestra Iglesia Católica. Finalmente, Santa Catalina de Siena muere en 1380. Mucho tiempo después, ¿sí? Esta santa iba a ser madre espiritual de Santa Rosa de Lima, santa que es la primer santa de América Latina. Ya vamos a sumergirnos en el siglo XV, donde también vamos a encontrar grandes santos que el Señor sigue suscitando para su obra. Siglo XV, un siglo crucial también, porque sería donde casi daría el inicio, casi no, es donde daría inicio la gran reforma luterana, y que ahí en adelante se vendría una gran oleada de divisiones tanto de la Iglesia Católica, dentro de la Iglesia Católica, como fuera de ella. Entonces, vemos que en este tiempo, en 1515, nacería Santa Teresa de Ávila, una gran mujer en la historia de nuestra Iglesia, y es que Santa Teresa de Ávila iba a ser encargada de reformar la vida religiosa. Junto con San Juan de la Cruz. Exacto, entonces iba a contar con su, no solo amigo, sino guía espiritual, San Juan de la Cruz. Entonces seguimos viendo esta historia de los santos, y es que Santa Teresa de Ávila iba no solo a reformar la vida religiosa del claustro, sino además iba a fundar 17 monasterios, y su primer monasterio lo iba a dedicar a San José. Pues esta gran mujer es la misma autora del poema, digamos uno de los poemas más cortos en la historia: nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene todo lo alcanza, solo Dios basta. Un poema muy corto, pero es uno de los poemas más hermosos que ha escrito en la historia de la literatura, y dentro de nuestra Iglesia lo tenemos como un baluarte que nos proviene de Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Ávila, además de todo, iba a ser posteriormente nombrada doctora de la Iglesia. Esta gran mujer también nos deja un gran legado en la fe, y también la esperanza de que podemos luchar por la santidad. Y hay una curiosidad, es que ella nace en 1515, y ese mismo año también nace un gran santo que es conocido como el Santo de la Alegría, San Felipe Neri. Santa Teresa de Ávila murió en 1582, y de ahí en adelante se vendría una gran oleada de santos. Ya, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que Dios se la reveló a Santa Margarita María de Alacoque. Se vendría también el santo de Montfort, santo francés, San Luis María Grignon de Montfort. Y en tiempos cercanos también estaría el mundo gozando de la presencia del santo cura de Ars. Entonces es una oleada de santos tremenda, pero nos vamos a quedar con San Luis María Grignon de Montfort. Un santo que surge en la época de 1673, ¿sí? Que nos deja un gran legado, que su lema fue un derroche de amor hacia la Santísima Virgen María. Toda su época y desde niño, su madre le inculcó ese amor hacia la Virgen María. Cuentan de que cuando era niño iba a hacer su recorrido por el colegio, que era más o menos de 2 millas, él iba a una capillita antes y después de que salía de su escuelita. Entonces, también su padre era de un carácter muy fuerte, ¿sí? Siempre, digamos que habían ciertos disgustos dentro de su hogar, ¿sí? Por la forma en cómo le hablaba a su madre, y este gran santo siempre le pide a la Virgen María que le ayudara al temperamento de su padre, ya que era muy explosivo. Como decíamos, San María Grignon de Montfort nos deja un gran amor hacia la Santísima Virgen María, y nos lo muestra en sus obras, en sus libros, ¿sí? Entre sus obras más importantes está el Tratado de la verdadera devoción hacia la Santísima Virgen, que por cierto también los invitamos a profundizar y a leer, que es muy bueno. Su máxima era totus tus, solía decirle constantemente a la Virgen María, ¿no? Y que es un legado y es un lema que digamos de cierta forma San Juan Pablo II rezaba en todos sus
apostolados, ¿sí? Siempre rezaba el Santo Rosario y siempre lo promulgaba y lo promovía. También promovía mucho la devoción hacia la Santísima Virgen María. Tanto fue así que de su devoción que hoy en día es considerado uno de los padres, sí, es considerado uno de los pilares, llamémoslo así, uno de los pilares en el estudio de la Mariología. Sí. Y es gracias a él que se empieza a difundir masivamente la devoción hacia la Santísima Virgen María. Y finalmente, San Luis María Griñón de Montfort muere en el año 1716. Bueno, ahora saltamos a 1815, donde surge nuevamente, o el Señor suscita también a otro gran santo, como lo veremos. La vida de San Juan Bosco iba a estar rodeada constantemente de jóvenes. Y es que este santo italiano, el santo de Turín, dedicaría gran parte de su vida al servicio de los jóvenes. Una vez encontrada su vocación, ordenado sacerdote, decidió abrir un oratorio donde acogía a muchos de los jóvenes que la sociedad despreciaba. Cuenta la historia que uno de sus chicos, de sus jóvenes, cayó muy enfermo y tuvieron que llevarlo inmediatamente al hospital y asistirlo. Pero era tan grave la enfermedad que tenía que el mismo médico pidió que trajeran un sacerdote para que le diera los santos óleos. Y resulta de que don Bosco no estaba en ese momento en la ciudad, pero cuando al regresar se dio de cuenta de que uno de sus chicos estaba enfermo, decidió ir a visitarlo, pero ya llevaba 2 días de haber muerto. Cuando llegó a la casa, la familia del chico le dijeron no, estaba en el momento de la velación, y le dijeron no, ya es demasiado tarde, ya murió. Entonces el sonriente dijo, déjenme entrar, que yo sé que él solo duerme, y déjenme solo con él. Él llegó, en ese tiempo se cubrían con una tela a los difuntos, y él desató sus manos y le quitó la tela, y lo llamó al oído. El chico recobró la vida, despertó. Don Bosco le dijo que le contara todo lo que quería contarle. Él se alegró mucho cuando vio a don Bosco y le dijo, es que en mi última confesión oculté un pecado y en este momento quiero confesarlo. Bueno, él le comentó que después de esa confesión había tenido un sueño donde lo perseguían los demonios, pero que había aparecido una señora que le decía que no podían hacer nada contra él porque él todavía no había llegado al juicio. Entonces don Bosco le dio la absolución y le dijo, ahora que ya tienes el cielo abierto, ¿quieres seguir viviendo o te quieres quedar aquí con nosotros? Y él dice que en ese momento entró la familia, vio al chico, que duró más o menos unas 2 horas pues hablando y todo normal, pero que su cuerpo estaba frío. Y él le decía a don Bosco, no, yo quiero irme para el cielo. Entonces él le dijo, entonces cierra los ojos, amigo mío, y hasta que nos volvamos a encontrar en la eternidad. Y el chico le dijo, dígale a todos los muchachos que los espero en el cielo. Hacía parte del oratorio de San Juan Bosco. Entonces ese celo por recuperar esa alma. Y que nunca es tarde, ¿no? Además estuvo rodeado, perdón, sí, ¿qué decías? Y que nunca es tarde, ¿no? O sea, a pesar de que ya digamos que había llegado la muerte, tener la oportunidad, o sea, el Señor darle esa misericordia absoluta y tener la oportunidad, y también de ver la intercesión de la Virgen María, bueno, muchos factores que hacen muy embellecedor este episodio. Rodeado por su mamá, si no me falla es venerable o sierva de Dios, no recuerdo bien, pero mamá Margarita. Además estuvo rodeado también de Santo Domingo Sabio. Sí, en tiempos del mismo San Juan Bosco estaría en otra parte, pues, Santa María Micaela, estaría también San Damián de Molokai. Entonces sigue la iglesia gozando el privilegio de estos hombres que decidieron vivir verdaderamente a la luz del Evangelio. Para 1806 conoceríamos a Santa Catalina Laurel. San Maximiliano Kolbe nacería en 1894 y después de él vendría Santa Faustina, que sería la encargada de promover la divina misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Poco antes el mundo conocería esa infancia espiritual de Santa Teresita el Niño Jesús en 1873. Y don Bosco muere finalmente en 1888. Un año antes de ese fallecimiento de don Bosco nace el padre Pío de Pietrelcina en el año 1887. Bueno, ya estamos en siglos muy avanzados y el mundo conocería al padre Pío de Pietrelcina.
este gran sacerdote estigmatizado, lleno de dones, lleno de carismas, lleno de virtudes, pero sobre todo lleno de un celo apostólico. Y es que este mismo sacerdote, con tantos dones, igualmente fue muy perseguido por incluso la iglesia. Pues resulta de que le llegaron a tal punto de que le ponían micrófono en los confesionarios para investigarlo si verdaderamente era santo o no. Investigarle sus heridas a tal punto de que querían imponerle como si fuera una mentira todo. Creyendo entonces de que las heridas de él eran una mentira, lo operaron, pero en el momento de la operación, como él sabía que creaba tanto morbo el querer investigarle sus heridas, decidió de que no le aplicaran anestesia, sino que lo operaran normal. Y el dolor fue tremendísimo en el momento de la operación. Pues resulta de que una vez finalizada su operación, pues evidentemente ofrecía todo su dolor por la salvación de las almas. Podríamos quedarnos hablando muchísimas cosas más del Padre Pío, pero uno de sus milagros más impresionantes iba a ser la curación de una niña que en el momento de su nacimiento nació sin pupilas. Pues su abuela decidió llevarla para que el Señor obrara un milagro en ella, y efectivamente fue así. La chica recobró la vista, pero nunca recobró sus pupilas. Cuenta la historia que esta mujer muchos años después ingresó a una orden religiosa. Además cuenta la historia de que el Padre Pío de Pietrelcina también estuvo rodeado de algunos grandes santos de nuestra iglesia, ¿no? Incluyendo especialmente a San Juan Pablo II. Y es que, como ya habíamos hablado en el episodio anterior, una anécdota sobre la vida de ellos dos, pues también estaría en tiempos muy cercanos a la Madre Teresa de Calcuta. Y conocemos también el gran pontificado de nuestro Papa y Santo Juan Pablo II, y su unión especial con la Madre Teresa de Calcuta en nuestros últimos tiempos. Llegando así a que llegamos después de los años 2000, después de la muerte de San Juan Pablo II, llegamos, digamos, a la actualidad, podríamos llamarlo. Al hoy, digamos, ¿sí? Al hoy. Y es que conocemos que ya el Papa Francisco ha nombrado que va a ser santo a un chico, al cibernauta. Estamos hablando de Carlo Acutis. Así es, Carlo Acuti fue un chico que es contemporáneo con nosotros incluso, que si estuviese vivo tendría 33 años de vida. Carlo Acuti fue un niño para ese momento especial de nuestra historia que se dedicaba a jugar videojuegos, ¿sí? Como todo niño, pero que tenía claro que él mismo se ponía límites, ¿sí? Que su fe definitivamente fue infundida por Dios porque sus padres no eran creyentes. O sea, él le decía a su madre siempre que pasaba por una iglesia de que fueran a visitar a Jesús, ¿sí? Y él iba a visitarlo en el Santísimo. De hecho tiene muchos lemas, ¿sí? Pero él decía que quien pasa tiempo a los pies de Jesús muy probablemente va a llegar a la santidad. Él decía que la Eucaristía es su autopista para llegar al cielo. Su espiritualidad no fue nada extraordinario, digámoslo de cierta forma, ¿cierto? ¿Por qué lo digo? Porque algo que gozamos nosotros también es de la Eucaristía, y esa era su espiritualidad. Esa era su máxima. Ajá, su máxima, la confesión frecuente, ¿sí? El Santo Rosario y, como mencioné anteriormente, las visitas al Santísimo. Entonces vemos cómo ese compendio de espiritualidad, de acciones hacia Dios, hacen que tengamos un santo contemporáneo, un santo de hoy. Como lo es. Como lo es él. De hecho, se le conoce como el cibernauta porque fue el gran promotor de los milagros eucarísticos. Ajá. Y llegando al punto de crear una página web para poder promover y promulgar las apariciones y los milagros eucarísticos. Los sucesos de los milagros eucarísticos. Sí. Y gracias a él también se conocieron o se tienen los datos en forma cronológica de esas apariciones y de esos milagros eucarísticos. Sí, digamos que claramente la iglesia los coadjunta, pero él va a ser el encargado, digamos, también de darle forma para que sea visible a través de las redes sociales. Ajá, sí. ¿Ya? Y de evangelizar a través de las redes sociales, que como jóvenes estamos llamados a eso, ¿no? A evangelizar y a utilizar. Él decía que de hecho una de las cosas que estamos haciendo aquí, sí, ¿no? Estamos tratando de iniciar este proyecto de familia, pero también al mismo tiempo evangelizar, porque es algo que nos gusta, nos mueve, lo deseamos, y por qué no tomarlo a él también como ejemplo. También cuentan que tenía en la casa había alguien encargado, ¿sí? De los quehaceres y todo eso, que no era católico claramente,
pero que su testimonio de vida hizo eco en la vida de él, a tal punto de que hoy es católico, ¿sí? Entonces, cosas como de practicar la humildad, cosas de practicar la caridad con las demás personas, que de hecho no dejaba que esta persona encargada de sus deberes lo hiciera, como tender cama, como organizar su desorden. Él mismo tendía su calma, él mismo organizaba su desorden, y de hecho cuenta que de forma muy caritativa sacaba sus mejores abrigos para donárselo a los más pobres afuera, que estaban pasando frío afuera. Exacto, sí. Entonces nos muestra cómo Carlo Acuti ser santos hoy. Y en lo sencillo. Y en lo sencillo, sin hacer cosas extraordinarias, porque pues hasta el momento lo que conocemos de él es que fue algo muy sencillo. De hecho, su mamá todavía vive y cuenta historias de él que son muy agradables de escucharlas en internet. Entonces, la invitación es a profundizar en la vida de los santos y a ver que sí se puede ser ser posible, sí, exactamente. Que no es para allá como los santos que lo vemos en la iglesia, como allí colgaditos, como imposibles de tocar e imposibles de alcanzar, o para tiempos remotos, sino que es... Porque estamos en tiempos en que la iglesia también está necesitando grandes santos. Creo que nos faltamos una santa muy importante para nosotros, que es la Madre Laura, la Santa Madre Laura. Y no es porque sea menos o más importante entre los otros santos, sino simplemente porque es que no nos alcanza el tiempo para poder hablar de todos. Sí, ¿ya? Sí. Seguramente en otro episodio podemos profundizar sobre la vida de la Madre Laura y de pronto sobre otros santos, que seguramente con la ayuda del Señor lo vamos a hacer, pero hoy vamos a dejar hasta aquí. Hoy vamos a terminar este video pidiendo la intercesión especial de todos los santos, pidiéndole a Dios que también infunda en nuestro corazón deseo de santidad, querer hacer el bien. Y es que la santidad no es simplemente llenarnos de milagros, sino que podamos imitar más bien vidas de otros santos que intentaron hacer de todo por ganarse el cielo, y que nosotros podamos en nuestro trabajo no decir groserías, que podamos en nuestra casa respetar a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. Y servir con amor. Exacto. Y que podamos hacer cosas ordinarias ofreciéndole todo a Dios. Ajá. Y como decía Santa Teresita, hagamos cosas ordinarias de forma extraordinaria. Les agradecemos a cada uno de ustedes por llegar hasta aquí, hasta el final de nuestro programa. Los esperamos en un próximo capítulo. Recuerden que también una manera de evangelizar es difundiendo este tipo de contenido que estamos intentando crear, y que de esta forma también promulgamos el conocer la vida de los santos, que se vuelva ya habitual el querer conocer más y más de la vida de los santos, para que no veamos el cielo tan lejano, sino más bien cercano, y que a imitación de ellos pues podamos seguir sus pasos. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, que nos dejen un like si les pareció interesante esto que hemos hecho, que nos dejen en la cajita de comentarios el santo de su devoción, algún milagro que quieran contarnos, alguna intercesión que hayan hecho ellos por ustedes, y por qué no, compartir este video con muchas más personas. Así ustedes logran evangelizar y nosotros también logramos llegar a más almas. Que la gracia de Dios esté con todos ustedes.